El tema que se verá son acuíferos. Los integrantes del equipo son López Velázquez Quitzia, Luna Damaris Aide, Ulloa Félix César, Valdés Pérez Anet Michel y su servidora Hernández Ramos Karen. Estos son los subtemas que se verán al transcurso de la presentación y pues vamos a comenzar con una pequeña introducción a qué es un acuífero. Un acuífero es un cuerpo de roca y o sedimento que contiene agua subterránea. El agua subterránea es la palabra que se utiliza para describir la precipitación que se ha infiltrado en el suelo más allá de la superficie y se ha acumulado en estos espacios vacíos bajo tierra, como se puede observar en la imagen. ¿Cuál es la importancia económica y social? La mayor parte del agua subterránea, incluida una gran parte significativa de nuestra agua potable, proviene de los acuíferos, y pues esta gran parte se utiliza para fines domésticos, agrícolas e industriales. En domésticos pues es el agua que nos llega, que utilizamos para bañarnos, para limpiar la casa, entre otras actividades que realizan. Las agrícolas pues es para la irrigación de los terrenos y los industriales pues para los diferentes procesos que utilizan. El agua subterránea es fácilmente el componente más importante y constituye aproximadamente a 2/3 de los recursos de agua del mundo. Y pues un dato curioso es que si no se consideraran los casquetes de hielo polar y los glaciares, las aguas subterráneas representarían casi todo el agua dulce que tenemos. El papel dominante de los recursos de agua subterránea es claro y su uso y protección es por lo tanto fundamental para la importancia de la vida humana y la actividad económica. Los inventarios del uso de aguas subterráneas y superficiales revelan la importancia mundial de las aguas subterráneas. Las razones de esto incluyen su conveniente disponibilidad cerca de donde se necesita el agua, el costo de capital relativamente bajo y su excelente calidad natural, que generalmente es adecuada para suministros potables con poca o ningún tratamiento. En América Latina, muchas de las ciudades más grandes del continente, como la Ciudad de México, Buenos Aires, Argentina, Lima, Perú y Santiago, Chile, obtienen una proporción significativa de su suministro de agua municipal de agua subterránea. Y en Europa, aquí se muestra una tabla donde se muestra la proporción de agua subterránea en los suministros de agua potable, pues en algunos de los países europeos en 1988, donde se observa que en Denmark se utilizaba el 98%, en Portugal el 94%, en Alemania el 89%, en Italia el 88%, y pues así vamos observando entonces que muchas de las ciudades principales de Europa dependen por tanto de agua subterránea pues desde hace mucho tiempo. Este tema no viene requerido, pero se me hizo importante que conocieran un poco de él, la importancia ambiental de los acuíferos. El agua subterránea cumple con una función ambiental en la naturaleza por su contribución a los caudales de ríos, manantiales, lagos, humedales y estuarios, y también tienen un papel muy importante en muchos de los procesos geológicos. Bueno, ¿cuál es el origen de los acuíferos? Pues todo esto tiene que ver con el ciclo del agua. Pues en la precipitación, cuando llueve, el agua está absorbida por plantas, otra viaja por el suelo hasta llegar a ríos, lagos, inclusive hasta el mar, otra queda atascada en la superficie y pues eventualmente esta se evapora, y mientras tanto algunas gotas de agua llegan a viajar a través de la superficie profunda, como se ve aquí, y llegan hasta el nivel freático y se convierten en parte de un acuífero. Una vez que el agua se filtra lo suficientemente profundo en el suelo, puede permanecer ahí durante mucho tiempo. Otro dato curioso es que parte del agua almacenada en las partes más profundas del acuífero han estado ahí durante miles de años. Como les mencioné en la parte anterior, la importancia ambiental. Aquí en esta imagen se puede observar cómo el
el agua subterránea contribuye a los caudales de ríos, de lagos, de lagunas, y pues esa es una parte muy importante que se merece que sepan de los acuíferos. Pues como no se ven esto, literalmente ayudan mucho. Y pues eso sería todo por parte mía. Los dejo con mi compañera. Mi nombre es Kitche Susana López Velázquez y yo les voy a hablar sobre la clasificación del agua superficial. Am, el agua superficial es una clasificación, al igual que los acuíferos, sobre las aguas subterráneas, donde se dice que todo el agua que se infiltra en el suelo es considerado como agua subterránea, pero para las aguas superficiales existen huecos o cuencas donde el agua se almacena, pero también el agua saturada que está en el perfil del suelo es considerada como agua subterránea, pero también a veces se puede denominar como aguas superficiales. Sabemos que las aguas superficiales se generan a través de la precipitación atmosférica, donde el agua subterránea se encuentra en muchas formaciones geológicas diferentes, sin importar la corteza terrestre, tipo, origen o pose de apertura. En este caso son llamados poros, o vacíos. El volumen del agua contenida en las rocas depende del porcentaje de esas aberturas. Los poros en un volumen dado de las rocas se denomina porosidad de la roca. Más los espacios porosos dan como almacén a una gran variedad o una gran cantidad de volumen. Solo una parte del agua contenida en los poros completamente saturados se pueden extraer y usarlos bajo la influencia de la gravedad cuando, por ejemplo, vi muchos ejemplos, pero el más repetitivo era el de un pozo. Lo voy a explicar en unos momentos más. El nivel del agua cae, parte del agua se drena a los poros y la parte permanece retenida por la tensión superficial y moléculas de efecto. La relación del volumen de agua se drena por gravedad desde una masa de roca saturada al volumen total de una roca. Es definido como un rendimiento específico del material y generalmente se expresa como un porcentaje. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los acuíferos confinados. Sabemos que existen otros acuíferos como son los acuíferos libres, los acuíferos semiconfinados, los acuíferos cerrados, perdón. Pero hoy vamos a hablar sobre los acuíferos confinados. Sabemos que corresponden a una formación geológica completamente saturada de agua, confinadas entre dos capas, como se muestra aquí en la imagen. En esta sería la capa 1, acá la capa 2. Podemos asumir como impermeables. En estos casos, el agua del acuífero está sometida a una presión de confinamiento, que será la suma de la presión hidrostática más la presión litostática de la capa impermeable más la presión atmosférica. También en estas zonas aflorantes donde los acuíferos confinados suelen recibir mayor parte de su recarga, en general la infiltración del agua es de lluvia. Aquí se muestra una imagen del ejemplo del que les hablaba anteriormente, donde se explica que al perforar un pozo en un acuífero confinado, el agua ascenderá rápidamente por el pozo hasta alcanzar la posición del nivel del acuífero en dicho punto. Se muestra aquí, donde se hace la perforación del pozo y el agua rápidamente sube hasta llegar al nivel, y donde dice que a cualquier profundidad por debajo del nivel freativo la presión es mayor que la atmosférica.
y en cualquier punto por encima del nivel reactivo la presión es menor que la atmósfera en un acuífero confinado. El espesor efectivo del acuífero se extiende entre dos capas impermeables. Sería esta capa, esta, y la que por imaginación está acá abajo. En cualquier punto del acuífero la presión de agua es mayor que la atmosférica. Si un pozo es perforado a través de la capa de confinamiento en el acuífero, el agua se elevará al pozo hasta que la columna de agua en el pozo equilibre la presión del acuífero. Una superficie imaginaria se une al nivel del agua en muchos pozos en un acuífero confinado. Se llama potenciometría superficial. Para un acuífero reactivo es el primer acuífero no confinado que se forma a partir de la superficie terrestre. La superficie potenciométrica corresponde al nivel reactivo que se encuentra en pozos o perforaciones. La dirección del flujo de agua subterránea son perpendiculares a las isolíneas de la superficie potencial. Hola, mi nombre es Damaris de Luna y yo les voy a hablar sobre el tema del flujo de agua, ley de Darcy. Bueno, plebes, ¿quién fue Henry Darcy? Henry Darcy fue un ingeniero francés que en el año 1856 realizó un experimento del movimiento de agua a través de filtros, observando que se presentaba una caída de presión en el agua al pasar a través de una columna de arena. Después de este experimento, él procedió a cuantificar el fenómeno. Esta ley nos permite entender la velocidad de los viajes de agua como una combinación de textura del suelo, de la porosidad y la pendiente. El flujo de agua a través de un acuífero se rige por esta ley, que establece que el caudal es directamente proporcional al gradiente hidráulico. ¿Y qué es el gradiente hidráulico? El gradiente hidráulico se define como la pérdida de energía experimentada por unidad de longitud recorrida por el agua. La ecuación de Darcy queda así, donde Q es la tasa de flujo a través de la unidad de área, que está representada con la letra A, bajo el gradiente hidráulico, que es la letra I. El gradiente hidráulico es la diferencia entre los niveles de la superficie potenciométrica en cualquiera de los dos puntos divididos por la distancia horizontal entre ellos. El parámetro, el cual está representado con la letra K, es conocido como la conductividad hidráulica y es una medida de la permeabilidad del material a través del cual fluye el agua. Les explico más con la imagen que están viendo. Imaginen ustedes que esta tubería está llena de arena y se le aplica agua mediante presión a través del extremo A, la cual fluye y se descarga a través del extremo B. La presión observada en cada extremo de la tubería puede ser medida mediante un tubo vertical de pequeño diámetro, el cual se le llama piezómetro como dato adicional. Darcy encontró experimentalmente que la descarga, que es la letra Q, es directamente proporcional a la diferencia en la altura de aguas entre los piezómetros A y B, e inversamente proporcional a la longitud de la tubería. La tubería pues está ahí, ¿la ven? Y está representada con la letra L de longitud. Esta ley nos proporciona una descripción válida del flujo de agua subterránea en la forma más natural de condiciones hidrogeológicas que ocurren. Por lo tanto, es válido para la porosidad. En ella se muestran los rangos típicos de conductividad hidráulica para los principales materiales geológicos. ¿Y cuándo es válida y para qué la podemos utilizar esta ley, plebes? Bueno, pues es válida en un medio saturado, en un medio continuo, ya sea homogéneo, e isótropo, y cuando las fuerzas inerciales son despreciables. También para las filtraciones de líquidos a velocidades muy elevadas
y la de gases a velocidades muy bajas. También es perfectamente aplicable en las arcillas para flujos en regímenes permanentes. También es válida para suelos que van desde los mimos hasta las arenas medias. También la circulación del agua en la zona saturada está regulada por esta ley, la cual dice que existe una proporcionalidad, como ya lo mencioné, entre el caudal del agua que pasa por una sección determinada de un material con una permeabilidad. La permeabilidad, plebes, está definida por su coeficiente de permeabilidad y el gradiente hidráulico. Irá más rápido cuanto mayor sea su permeabilidad y mayor sea el gradiente hidráulico, en el cual se han observado velocidades extremas del agua subterránea de varios kilómetros por día en experimentos con trazadores. Los trazadores se los mencionaré también en el siguiente tema, en tales áreas. Estas condiciones, plebes, pueden ser muy favorables para la extracción del agua subterránea, pero los acuíferos de este tipo suelen ser muy vulnerables a todo tipo de contaminación y pues difíciles de controlar. Bueno, ahora es tiempo de hablar del tema tiempo de recarga. ¿Qué es la recarga de un acuífero? La recarga de un acuífero es el agua que alcanza las reservas subterráneas y es un concepto muy importante ya que nos sirve para los estudios de recursos hídricos y para estudios de transporte de contaminantes. La recarga de acuíferos puede ser de dos tipos, ya sea superficial o profunda. La recarga superficial se realiza mediante las lagunas, las presas, represas, que se encargan de recoger el agua de cauces naturales o artificiales con el objetivo de almacenar el agua para su uso en épocas de sequía. Así tendríamos acceso a ella en cualquier época del año. Y la recarga de acuíferos profunda es aquella que introduce el agua de fuentes superficiales en profundidad para recargar los acuíferos y reducir el flujo de agua superficial hacia las partes más bajas. ¿Qué es una recarga artificial? Se denomina al conjunto de técnicas que permite incrementar la alimentación de un acuífero, ya sea por infiltración directa o por infiltración inducida, permitiendo tener disponibilidad de recursos hídricos y garantizarnos la calidad del agua. La recarga artificial tiene como objetivo ya sea almacenar en los acuíferos el agua superficial en exceso, evitando así pérdidas por evaporación e incrementando a su vez el volumen de agua disponible. También trata de depurar, filtrar o diluir agua residual o de calidad muy baja. También tiene como objetivo eliminar los agentes patógenos durante su proceso de infiltración a través del suelo y su posterior residencia en el acuífero. De esta forma también se reducen los riesgos ambientales y se mejora la calidad y la salubridad del agua. La recarga puede determinarse por varios métodos y se clasifican en 5 grupos. El primero de ellos son las medidas directas. ¿De qué tratan las medidas directas? Pues la recarga se mide directamente mediante la construcción de lisímetros. ¿Y qué son estos? Un lisímetro es un bloque de suelo dotado de dispositivos que nos permiten medir el flujo que drena hacia el acuífero. También tenemos el balance hídrico, que se determinan los flujos de entrada y de salida de un sistema. Y la recarga del acuífero constituye el residuo de la ecuación de balance. Hacen parte de este grupo los balances de humedad de suelo, de agua en canales, el método en fluctuaciones del nivel freático y el que iguala la descarga a la recarga. También está como método los trazadores, los cuales tienen como principal uso determinar fuentes de recarga y zonas de descarga, aunque se utilizan para cuantificar la recarga a través de un balance de masa del trazador. También están las aproximaciones de Darcy, los cuales encuentran valores de cabezas hidráulicas a partir de las ecuaciones de flujo de Richard y Bouwsnes
y luego se determina la velocidad de filtración. Pero si se asumen condiciones estables, la recarga se determina directamente de la ecuación de Darcy, de las cuales ya les hablé. Y como último método tenemos los métodos empíricos, los cuales consisten en el desarrollo de ecuaciones empíricas, como su palabra lo dice, que relacionan la recarga con alguna variable como la precipitación, la cual trata de la recarga en las áreas urbanas, o sea, en las ciudades. Fíjense que es muy interesante hablar de la recarga y esta se puede definir como la entrada de agua dentro de la zona saturada donde comienza a ser parte de las reservas subterráneas. Esta entrada puede darse de dos maneras, ya sea por un movimiento descendiente del agua debido a las fuerzas de gravedad y luego de presentarse un movimiento horizontal de flujo debido a las diferentes condiciones hidráulicas de las capas que constituyen el perfil del suelo. Y la verdad es que la recarga de agua en un acuífero depende de una gran cantidad de variables, las cuales en muchas ocasiones no se pueden determinar de manera exacta o fácil, y aquellas que pueden medirse de manera directa corresponden a datos puntuales que luego deben extenderse a grandes áreas. Ahora hablemos del tiempo. ¿Cuál es la variabilidad temporal de una recarga de un acuífero? Según Balek, define 4 tipos de recarga según el tiempo. La primera de ellas es la recarga a corto plazo, la cual ocurre ocasionalmente luego de una fuerte lluvia, la cual se da principalmente en regiones donde no hay estaciones húmedas y secas muy marcadas. Otra de ellas es la recarga estacional, que como su palabra lo dice, pues ocurre regularmente. Por ejemplo, durante el periodo húmedo en regiones húmedas y secas. Otra de ellas es la recarga perenne. Ocurre en ciertos lugares del trópico húmedo donde el flujo de agua descendiente es casi permanente y puede ocurrir una recarga pues continua. Por último tenemos la recarga histórica. La recarga histórica se presentó hace mucho tiempo y ayudó a la formación de los presentes recursos de agua subterránea, la cual está muy relacionada con lo que se conoce como tiempo de residencia, lo cual es el tiempo que permanece un volumen determinado en agua en las reservas subterráneas desde que se convierte en recarga hasta que vuelve a ser parte del ciclo hidrológico activo. Es muy importante conocer el tiempo en el que una recarga pues se da, al igual que es importante también saber los pasos para estimar la recarga. Por ejemplo, la evaluación, que trata de la obtención de valores medios. En general, para esta evaluación se utilizan fórmulas y modelos que generan pues muchas incógnitas, vaya. Otro de ellos es la observación y medida, que trata de la observación de la recarga que requiere tiempo, el cual debe ser suficiente para caracterizar las diferentes variables hidrológicas. Y la medición incluye tomar medidas de variables relacionadas con la recarga. También es importante la calibración. Con este procedimiento se ajustan las observaciones disponibles con los parámetros de los métodos de evaluación. Y por último, pero no menos importante, plebes, la validación, la cual indica que en las circunstancias observadas el método produce errores razonables. No siempre es factible, pues. Porque según Lerner, todo método de cálculo de la recarga debe tener en cuenta un balance hídrico, o sea que es primordial. Y también la identificación de los mecanismos y procesos de la recarga.
También los errores de estimación inherentes al método, que sean fáciles de utilizar y que permita la extrapolación. Eso sería todo de mi parte. Sigamos a la siguiente diapositiva. Buenas tardes, soy Anet Michelle Valdés Pérez y yo les voy a explicar el transporte de contaminantes que se da en los acuíferos. Recordando de manera general que por transporte de contaminantes entendemos que es cuando una sustancia generalmente tóxica ingresa a un cuerpo de agua y se va moviendo a través de este. Nos vamos a enfocar en esta ocasión, como ya mencioné, en los acuíferos, por lo cual tenemos que tomar en cuenta que hay dos tipos de procesos. En el primero, no existe ningún tipo de interacción con el medio geológico, y aquí vamos a encontrar a la advección, la difusión y la dispersión. Entonces vamos a empezar explicando qué es el transporte de advección. La verdad es que aquí simplemente se transportan las sustancias contaminantes. Tenemos esta imagen donde podemos observar que está la superficie terrestre y abajo de ella está la superficie subterránea. Estas bolitas azules que ven aquí son los contaminantes. Las flechas indican que van siguiendo una trayectoria paralela y pues todas van tras de una. El segundo transporte es el de difusión. Si comparamos las imágenes nos podemos dar cuenta que relativamente son iguales, pero la diferencia aquí es que el contaminante se va ampliando conforme va avanzando y una vez que se amplía se va difuminando. Y el tercer transporte que tenemos es el de dispersión, el cual está dividido en 3 etapas. Esta primera etapa, vamos a suponer que esta flecha es el agua y estos círculos que vemos aquí son el medio poroso, y entonces pues vemos cómo el agua va fluyendo a través de ellos, por lo cual se denomina dispersión longitudinal por la tortuosidad. La imagen que se encuentra abajo es la etapa número 2 de la dispersión, y de igual manera vemos cómo el agua va fluyendo a través de los poros. La diferencia aquí es que los poros se encuentran separados, por lo cual este se denomina dispersión longitudinal por amplitud de los canales. Y la etapa final de la dispersión, igualmente el agua va fluyendo, pero aquí va en distintas direcciones y los poros pues no están ni muy separados ni muy juntos. Entonces pasamos al proceso número 2 del transporte de contaminantes de los acuíferos. Aquí, por el contrario al primero, sí hay interacciones entre las sustancias que están contenidas en el agua y el medio geológico. Aquí encontramos lo que se conoce como absorción, precipitación por disolución y las reacciones. De manera sencilla, podemos definir a la absorción cuando una sustancia se adhiere a la superficie de un sólido. Como vemos en esta imagen, este cuadro es un sólido. Las bolitas que están pegadas a él por la orilla son las sustancias. Y no debemos confundir con el concepto de absorción, que por el contrario tenemos el
el cuadrito, que es el sólido, pero las bolitas que son las sustancias están dentro, o sea que están absorbidas. Y bueno, el segundo transporte de contaminante, que es el de precipitación por disolución, es cuando casi cualquier elemento que se encuentre en solución puede precipitar. Pero esto no es algo que se dé muy a menudo porque los elementos generalmente no se encuentran con cantidades suficientes para poder precipitarse. Y por dar algunos ejemplos, podemos mencionar que está el calcio, el magnesio, los bicarbonatos, el cadmio, el hierro, el plomo, entre otros. Y el último transporte de contaminante es el de reacciones. Aquí las reacciones juegan un importante papel en la composición química de las aguas subterráneas. Y de hecho, las reacciones son las que retardan o minimizan los demás transportes de contaminantes que se dan en este ecosistema. Siguiendo con el siguiente tema, que es el de las características biológicas de un acuífero, pues al ser un ecosistema subterráneo, lo podemos distinguir principalmente por la ausencia de luz, por la ausencia de sonido y porque las propiedades del aire son muy particulares. El nivel biológico se define más que nada por la flora y la fauna que podemos encontrar en un ecosistema, pero de igual manera podemos hablar de otras características como el microclima, el cual está dividido en 3 zonas. Tenemos el primero, que es el de penumbra, y aquí se puede apreciar cierta cantidad de luz, temperatura, humedad y materia orgánica. Después bajamos a la zona intermedia. Aquí la oscuridad ya es completamente y la temperatura y la humedad varían. Y llegamos a la zona profunda, que ya pues es la última. Aquí la temperatura y la humedad se estabilizan y de igual forma no hay nada de luz. La siguiente característica son los flujos de masa. Aquí encontramos agua, que es el que transporta los materiales y nutrientes alrededor de toda la cueva subterránea. También encontramos el aire, que es el que provoca los cambios de temperatura y humedad. La transferencia de materiales es desarrollada por los animales que viven pues en los acuíferos. También tenemos la radiación, que es la principal fuente de energía. Y por último tenemos las rocas y los sedimentos. Y entonces llegamos a la característica biológica, que es la fauna, la cual se encuentra clasificada en 3 grandes grupos, que son los troglobios, los troglófilos y los trogloxenos. Y en la diapositiva siguiente les voy a hablar un poco más detallado sobre estos. Bueno, en primer lugar tenemos a los troglobios, que son los animales que se desarrollan aquí en este ecosistema y que no podrían sobrevivir en cualquier otro hábitat. Algunos ejemplos pueden ser los peces, como el que está en la imagen, camarones ciegos, grillos de cueva, etc. De ahí tenemos
tenemos a los troglófilos, que son especies que generalmente sí viven y se desarrollan en los acuíferos, pero también pueden vivir en cualquier otro ecosistema que cumpla las mismas características con las que cumple estas cuevas subterráneas. Por mencionar algún ejemplo, tenemos en esta imagen, en la parte inferior derecha, tenemos una rana, pues son las especies más comunes de este género. Y por último, tenemos a los troglóxenos, que son especies que solamente utilizan estas cuevas como refugio, pero no desarrollan su vida aquí. Se podría decir que una vez que terminan su etapa de hibernación, ellas salen a buscar comida, a reproducirse y a completar su ciclo de vida en otro ecosistema. Tenemos como ejemplo en esta imagen a los murciélagos, que son los más comunes, pero también podemos encontrar ratas, lechuzas, entre otras especies. Y llegamos a la última diapositiva, donde vamos a encontrar a la fauna acuática. Aquí la diferencia entre la acuática y la terrestre es que cambian de nombre y ahora los vamos a identificar como estigobio, estigófilo y estigloxeno. Y otra diferencia es que los estigloxenos acuáticos son muy raros y difíciles de encontrar, a diferencia de los terrestres que sí se encuentran con más facilidad. Llegamos a la cadena alimenticia, que está compuesto inicialmente por los descomponedores, que son los que se encargan de transformar la vegetación en descomposición, cadáveres y otra materia orgánica que va a ser utilizada por animales que están a niveles superiores de estos. Y por estos me refiero a las bacterias, a los protozoarios y a los hongos. De ahí siguen los saprófagos, que son los pequeños omnívoros como las cucarachas que ya conocemos. Pero en el medio acuático los saprófagos son los copepodos, isópodos y moluscos. Finalmente, la última característica biológica son las bacterias. En este ecosistema, las bacterias se denominan, en su mayoría son heterótrofos. Esto debido a que aquí en los acuíferos no hay suficiente producción de energía. Y por heterótrofos me refiero a que las bacterias se alimentan de cualquier planta o animal que encuentren. Pero se van a descartar algunas bacterias, que son las que tenemos aquí, que se llaman ferrobacterias, y se llaman así porque sintetizan químicamente el hierro, y las nitrobacterias se encargan de sintetizar el nitrógeno. Y ya para cerrar, podemos concluir y recapitular de manera breve que los acuíferos sí cuentan con la contaminación suficiente como para que se desarrollen transportes de contaminantes. Por lo contrario, que se puede llegar a creer que por ser aguas subterráneas no llega la contaminación hasta ahí. Y creo que el tema de la contaminación de acuíferos es un tema que se debería de tomar más en cuenta y se deberían de realizar más investigaciones, porque una buena parte de la población consumimos agua de ella.
Y por el otro lado, podemos darnos cuenta que a pesar de ser un ecosistema que se encuentra a profundidad de la Tierra, cuenta con bastante flora y fauna que muchos podíamos llegar a desconocer. Muy bien, ahora hablaremos de la caracterización, fuentes antropogénicas de contaminantes de acuíferos. En esto también veremos los iones mayores, es decir, los iones que se encuentran mayoritariamente en un acuífero, las vías de contaminación de acuíferos, monitoreo y muestreo. Para empezar, hablaremos sobre la composición química del agua subterránea. Esta no es siempre la misma comparado con otros acuíferos, ya que esta siempre va a depender de muchos factores. Entre ellos está la contaminación atmosférica y el tipo de roca con las que está en contacto el agua. Además, aclaramos que parte del agua de un acuífero viene de la infiltración del agua de lluvia en el terreno. Es decir, si la atmósfera tiene ciertos contaminantes solubles, estos pueden ser arrastrados hasta el acuífero. También tomemos en cuenta que el agua no es un líquido inerte y este va a reaccionar con algunos minerales y las rocas del suelo. Además, pues que también puede disolver ciertos minerales, ya sean la sal, yeso y carbonatos. Esta se enriquecerá en elementos químicos y en algunos casos estos podrían ser nocivos para el ser humano. Un ejemplo sería el arsénico. Además, aclaramos también que las aguas subterráneas se consideran buenas fuentes de agua dulce, pero también recalcamos que no todos los acuíferos son potables. Eso se debe ya que pueden tener agua salada o petróleo y estos ya serían motivos de contaminación naturales. Es decir, que el petróleo se desplaza por la porosidad de la roca también, por lo que antes de explotar un acuífero es siempre necesario saber cuál es la calidad inicial del acuífero. Los iones mayores. Dentro de un acuífero tenemos iones con diferentes cargas eléctricas. Pues de hecho un ion es un átomo compuesto cargado eléctricamente. Los aniones vendrían siendo los que tienen carga eléctrica negativa y los cationes serían los que tienen carga eléctrica positiva. Dentro del agua también hay iones que se encuentran en mayor proporción que otros. En este caso conocemos los iones mayoritarios, que los más comunes serían el cloruro, los sulfatos y los bicarbonatos. En el caso de los cationes, que son los que tienen carga eléctrica positiva, tenemos el sodio, calcio, magnesio, carbonatos y potasios. Este último es de proporción pequeña, pero de igual manera se considera dentro de los iones fundamentales. Muy bien, a base de los iones también puede haber una clasificación de agua debido a los iones. En esta clasificación, sería por medio del ion dominante que se encuentre en el agua. Un ejemplo sería, por ejemplo, de que en los aniones tenemos en mayor proporción el bicarbonato. En los cationes tendríamos en mayor proporción el sodio. Aquí el agua se estaría clasificando como tipo de bicarbonato de sodio. En un caso contrario, que no se encuentre ningún ion en mayor proporción, es decir, que todos pueden estar, por así decirlo, en partes iguales o ninguno sobresale más que otros, aquí el agua se clasificaría como mezclada debido a que no se encuentra pues un ion mayor o dominante. Muy bien, ahora vamos a ver las fuentes antropogénicas de contaminación de acuíferos. Aquí, pues primero vamos a ver lo que son las vías por las que un acuífero se puede contaminar. Como primera vía tenemos lo que es la infiltración. La infiltración es un proceso natural por la cual el agua se filtra por el suelo y así se crean los mantos acuíferos. En estos, los contaminantes que llegan a la superficie es porque primeramente se encuentran en la superficie terrestre y pueden provenir, por ejemplo, de vertederos mal sellados. Si nunca han visto un vertedero, los vertederos en la capa de abajo tienen una malla, una membrana más bien de alta densidad, la cual se utiliza para que líquidos contaminantes no puedan pasar
esta barrera física. Estos pueden estar mal sellados, mal construidos, roturas, fisuras, etcétera, y por las cuales los contaminantes estarían entrando, ya que un vertedero está al aire libre, entonces quiere decir cuando llueve pues cae agua, tiene contacto con los contaminantes y este líquido pues arrastra los contaminantes y estarían entrando por la rotura, fisura o por el mal sellado, y es así como se estarían infiltrando a los mantos acuíferos ya una vez pasan toda la corteza terrestre hasta llegar hasta este. Otro ejemplo estaría siendo el abuso excesivo de los abonos y pesticidas. Como ejemplo tenemos las siembras en donde se utilizan fertilizantes y pesticidas, como ya había dicho, y estos por sí solos ya pueden infiltrarse en la corteza terrestre y además pueden ser favorecidos por el agua de lluvia, lo cual pues aumentaría el proceso en el que se infiltren. Además también tenemos que la infiltración pues se mide en milímetros por hora, como ya les había dicho, es un proceso completamente natural, no quiere decir que sea exactamente una vía de contaminación. Como segunda vía tenemos lo que es la filtración, que puede ser parecida a infiltración, pero no lo es. Son cosas diferentes, quiero decir. En esta son sustancias líquidas que pueden estar en almacenes subterráneos de mala calidad, que pueden proceder también de ríos influentes ya contaminados. En esto, pues entrarían lo que son los lixiviados, que los lixiviados es cuando un líquido, principalmente el agua, pues ya puede tener disuelto o puede estar arrastrando contaminantes que pueden pasar por la filtración. También tenemos lo que es la tercera vía, que es contaminación por captaciones. En esta tenemos que es cuando un acuífero contaminado entra en contacto con otro que no lo estaba. Esto es porque si nosotros queremos obtener agua, captar agua de un acuífero y lo sobreexplotamos, estaríamos rompiendo el equilibrio que existe en el acuífero y en consecuencia pues entraría agua de mala calidad, ya sea de otro acuífero, o bien si construimos un pozo en el cual estaríamos obteniendo el agua, puede estar mal construido, puede ser abandonado y las personas literalmente, o sea, pueden ir físicamente y echar basura, o por el agua de lluvia, si la atmósfera está contaminada, entonces cuando llueve estarían cayendo contaminantes directamente al centro acuífero y pues sería una contaminación un foco rojo de contaminación más bien. Esto eh, pues es de que crean el acceso al acuífero desde la superficie, o sea, no tiene mucha ciencia, de hecho lo pueden ver aquí en la imagen que tengo de lado. También tenemos lo que es la cuarta vía y última, que es la inyección de sustancias nocivas dentro del acuífero. Aquí explícitamente lo tenemos del lado izquierdo de la imagen, eh, que se, se excavó, se hizo un hoyo físicamente para ya sea inyectar agua a un centro acuífero, recargarlo, y al momento de recargarlo se contamina o el agua con la que se recargó estaba contaminada. Es por eso hay normas que regulan que si tú quieres recargar un centro acuífero, esta agua con la que tú la vas a recargar tiene que ser de la misma o principalmente tiene que ser de mejor calidad con la que ya cuenta el acuífero. Esto hablando de que pues tenga una calidad, hablando que sea, hablando estrictamente que sea buena para el humano, pues porque ya habíamos dicho que un acuífero no es sinónimo de calidad del agua como comúnmente la gente piensa. Aquí tenemos el primer caso de una contaminación de un manto acuífero, incluso de un río, se llama del río Santiago más bien. Aquí la contaminación fue por falta de conocimiento, a lo mejor fue por desinterés en la calidad del agua, y también pues
por falta de responsabilidad del gobierno. Aquí la contaminación se debe a que aguas residuales industriales y domiciliarias fueron descargadas sin previo tratamiento a la presa del Ahogado, contaminando el río Santiago y también los mantos acuíferos que se encuentran cerca de él. Esto lo denunció un habitante llamado Rubén del Río Rosales. Aquí se criticó mucho el acuerdo que hubo entre Conagua y el gobierno de Jalisco, ya que los activistas y pobladores de zonas cercanas al río contaminado criticaron su acuerdo que decía que los que estaban tirando el agua residuales y domiciliarias al río se le estaría pagando al gobierno por por estas descargas, y pues esto no debería ser así, ya que el Estado debería estar realizando mejor obras de infraestructura de saneamiento, ya que los habitantes, y pues es lógico, consideran que la acción central debería ser la cancelación de las descargas y no cobrarlas. Esto lo señala un integrante del Foro Socioambiental de Guadalajara, Enrique Lira. Muy bien, tenemos un segundo caso de contaminación. Aquí la contaminación del acuífero es en Yucatán. Aquí señala la doctora Noreña, que pertenece al Laboratorio de Ciencias Ambientales Costeras de la UNAM, que tiene un trabajo enfocado en el estudio de contaminantes orgánicos en el agua, en los sedimentos y en los organismos. Y hace unos días, en el año 2020, en el mes de octubre, habló de la contaminación que se estaba generando en los hogares por el consumo de los medicamentos y el uso actual de los desinfectantes, como principalmente el cloro y también otros compuestos que son como derivados de los perfumes, de los champús y de los cosméticos, entre otros productos de un grupo llamado contaminantes emergentes. Aquí tenemos que compuestos derivados del cloro, que son el cloroformo, y la investigadora de la UNAM subraya que es muy difícil pues responder a todas las interrogantes sobre cuál es la mayor amenaza de contaminación del acuífero, pues ya que se está tratando de un espectro muy grande. Pero como les comenté, el cloroformo pues es un subproducto de la desinfección de los compuestos asociados al uso de desinfectantes, especialmente el cloro, y como subproductos tendríamos lo que es el cloroformo y el bromoformo. Y la doctora también aclara que se necesitan plantas de tratamiento, pero que no es tan fácil decirlo, y aclara puntualmente que se requiere un trabajo técnico importante con buenos procedimientos y una buena supervisión. Además aclara que todos los acuíferos están interconectados, y como podemos ver en la imagen de fondo, pues varios acuíferos aquí están interconectados, que realmente nosotros nunca sabemos el alcance. Puede que un contaminante se encuentre en una localidad, pero ese contaminante no sea perteneciente de ahí, sino que sea perteneciente de otra localidad, y ya sea por lo mismo de que sean interconectados, llegó hasta la otra punta. Muy bien, como última parte tenemos lo que es el monitoreo y el muestreo. Aquí del lado izquierdo pues vemos un pequeño mapa conceptual de los pasos y procesos que se llevan a cabo en el monitoreo y muestreo. Aquí, por ejemplo, el objetivo es la primera fase del monitoreo. En este tiene por finalidad establecer las características y el comportamiento hidrogeológico más bien, y sus variaciones espaciales y temporales. Las propiedades comúnmente monitoreadas de los acuíferos son la calidad, la reserva y su productividad. Como segundo paso, su paso más bien sería la calidad. Esta comprende la composición química y biológica del manto acuífero, y todo muestreo destinado a conocer la calidad de un acuífero debería permitir una caracterización areal y espacial representativa del mismo. En esta cabe recalcar que cuando se utilizan equipos de bombeo, el volumen de extracción es de 5 y 10 veces mayor al que almacena el pozo, y aseguraría un muestreo representativo. También existen los muestreadores tipo Baylor,
que en esto no sucede lo que les acabo de decir, pero resulta muy bueno al emplearlo cuando se necesita establecer la probable existencia de zonación vertical de salinidad. Este muestreador tipo Euler es como una jeringa. También tenemos que se utilizan los muestreadores de la tipo trampa, y esto es cuando se quiere determinar hidrocarburos volátiles, y pues esta se utiliza para evitar la fuga de estos hidrocarburos u otras sustancias gaseosas como el radón. También tenemos que para los componentes químicos mayoritarios no se necesita de un tratamiento especial para su conservación y se envasan en botellas de plástico de 1 litro, pero sin embargo para los compuestos nitrogenados se necesitan mantener frías hasta su entrega. Aquí para muestrear los hidrocarburos se estarían empleando recipientes de vidrio color marrón para evitar la fotoalteración y acidificar a un pH de 3 y mantenerla a 3 grados. En esto se dice que de preferencia nunca utilizar los mismos recipientes para muestrear dos acuíferos diferentes en dado caso de que se tengan que utilizar y que no haya presupuesto para otros recipientes, pues se tendrían que limpiar muy bien. Para el caso de muestrear los metales pesados, obtener una muestra, ya sea como el cromo, arsenio, plomo, aquí se requiere acidificar a un pH 2 en envases de vidrio color marrón y enfriamiento. Como tercer paso tenemos lo que son las reservas. Aquí para establecer las posibles variaciones espaciales y temporales del volumen de agua almacenada en un acuífero, se deben medir periódicamente los niveles hidráulicos para tener una buena reserva o saber sobre cuánto nos queda de reserva. El siguiente paso, que también es un objetivo, es la productividad, y aquí las variaciones pueden deberse a las modificaciones en la reserva de los acuíferos o cambios en el rendimiento de los pozos. Aquí para verificar el motivo de la disminución de productividad es necesario medir el nivel hidráulico en reposo. Como otro paso del monitoreo y muestreo de un manto acuífero tenemos lo que es la escala, que es muy importante. Aquí es la síntesis de toda la investigación hidrogeológica, incluido el monitoreo. Aquí es una representación cartográfica y para ello resulta imprescindible que los mapas estén en confección a escala. Como subpasos tenemos lo que es la espacial, que aquí es la frecuencia con la que se efectúan los registros del monitoreo, y esta depende fundamentalmente de la finalidad del mismo. Un ejemplo es, por ejemplo, donde se aplica riego. Es común que se realice un monitoreo en la época de riego y otra cuando no es época de riego, para ver si existe una variación de la superficie freática y en la composición química del acuífero derivada por la aplicación de fertilizantes y plaguicidas. Como siguiente tenemos el resultado. Aquí tenemos que es la verificación de los resultados obtenidos con el monitoreo. O un ejemplo de esto es que una de las prácticas habituales para establecer el grado de confiabilidad de nuestros análisis sobre iones mayoritarios es realizar el balance iónico, que consiste en comparar el contenido aniónico con el catiónico. Esto se expresa en miliequivalentes por litro, que lo expliqué en la segunda diapo. Y el siguiente paso es muy importante, vendría siendo lo que es la interpretación. En esta deriva de la información sacada del monitoreo y deben realizarla profesionales especializados en el área, ya que estos se encargan de cuantificar los cambios, determinar la calidad del agua y descifrar el origen de los mismos. También tenemos lo que es el ajuste. Aquí gracias al ajuste, es decir que gracias más bien al análisis de los resultados, la interpretación y la información obtenida con los monitoreos realizados, permite hacer un ajuste en el desarrollo de los monitoreos si esos no están bien hechos, y si hay errores importantes se estaría haciendo un ajuste aplicable al personal destinado al muestreo y a su metodología.